estamos en la tercera y última parte de esta historia que se acaba de leer del apóstol Pablo en Filipos. Y voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias en el capítulo 16 del libro de Hechos, desde el versículo 35 hasta el 40. Es la tercera parte de esta historia y habíamos contado que es un varón macedonio que se apareció en visión a Pablo, indicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y en las dos veces anteriores, habíamos visto que Pablo y Silas cruzaron el mar y llegaron a este lugar llamado Macedonia para predicar la palabra de Dios. Pero llegaron a ese lugar y no vieron ningún varón macedonio. Lo único que vieron fue un pobre grupo de mujeres. Le predicaron la palabra de Dios, una familia se convirtió y luego, por predicar la palabra, fueron a parar a la cárcel. Y allí estaban presos, Pablo y Silas, fueron encarcelados injustamente y los azotaron y los encerraron sin una razón justa, solamente por haber predicado la palabra de Dios. Y hay ocasiones en nuestras vidas, habíamos compartido, que hay circunstancias que nos tocan vivir, que no entendemos, pero que Dios está allí y cuando pasa el tiempo y uno mira para atrás, uno dice: Dios estuvo allí, Dios tenía una razón para esto, Dios tenía un propósito para esto que me sucedió. Y de la misma manera queremos compartir hoy cómo Pablo y Silas terminan esta historia con un final dichoso. A todos nos gustan las historias que terminan bien. Y la Biblia está lleno de relatos y de historias que con Dios uno siempre termina bien. Hay dos formas de terminar la vida, bien o mal. Pero la garantía de la palabra de Dios es que si tú permaneces con el Señor y el Señor está de tu lado y tú enfrentas la vida de la mano de Cristo, vas a terminar bien. Esa es la garantía que el Señor nos da, pase lo que pase. Y así que voy a pedir que tengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo 16, verso 35 hasta el 40. Hechos capítulo 16, versículo 35 hasta el 40. Y voy a leerlo nuevamente. Y llevándolos a su casa, y cuando fue el día, los magistrados enviaron a los alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Aquí el apóstol Pablo y Silas estaban allí en la cárcel nuevamente. Y los versículos anteriores, la semana pasada estuvimos compartiendo que mientras ellos estaban encerrados no estaban tristes, sino que estaban cantándole a Dios. Ellos estaban allí, habían sido azotados, les habían pegado, les habían dado una buena paliza, pero ellos estaban contentos alabando a Dios. ¿Cuál era la razón de la que Pablo alababa a Dios? Es que él se acordaba de cómo había sido él cuando él no conocía a Jesús. Él se dedicaba a perseguir a los cristianos, a pegarles, a maltratarles, y él pudo darse cuenta de dónde lo había Dios sacado. Y mientras estaba en la cárcel, él se acordaría de dónde Dios me sacó y todo lo que Dios me perdonó, así que él estaba allí feliz dándole gracias y cantando en el medio de la cárcel. La Biblia dice en el Salmo 37, que hay un final feliz para el hombre de paz. Esa es la promesa de Dios, que hay un final feliz para el hombre de paz. La Biblia nos promete que para aquella persona que se ha hecho las paces con Dios, que se ha reconciliado con Dios, hay un final feliz, ¿no? Así que nuestras historias y nuestras vidas también pueden terminar con un final dichoso, tal como terminó el del apóstol Pablo. Y eso es lo que Pablo pudo comprobar en esta ocasión. El versículo 35 dice que cuando llegó la mañana, vinieron unos empleados del gobierno y vinieron a traer una noticia y les dijeron a ellos: aquí los gobernantes dicen que ustedes quedan libres. Versículo 36, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
En ese momento sucedió un milagro. Cuando en esta época una persona era encarcelada, era muy probable que pasara mucho tiempo allí en la cárcel. Y ellos estaban en la cárcel, habían pasado la noche allí cantando y orando a Dios, cantándole y alabando a Dios. Y cuando de repente había venido un gran terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y dice que el carcelero que estaba allí tuvo temor y supo que estos dos hombres eran diferentes a todos los presos que estaban allí. En el versículo 30 dice que el carcelero, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dios había hecho que la gente que estaba presa en ese lugar y el hombre que cuidaba ese lugar pudiera ver que estos dos varones de Dios eran diferentes. Y si tú estás verdaderamente siguiendo a Jesús, caminando con el Señor Jesús, tu vida tiene que ser diferente a las demás. Las personas que están alrededor tuyo, va a llegar un momento en que alguien te va a preguntar: dime, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Si estás viviendo de tal manera, caminando de la mano del Señor, se va a notar, y el que está alrededor tuyo va a llegar un momento y te va a decir: cuéntame, ¿qué tengo que hacer para ser un cristiano? Escuché de un muchacho que, habiendo conocido a Jesús, él iba todos los días a trabajar y en su trabajo empezaron a fastidiarle porque era cristiano. Empezaron a burlarse de él, empezaron a dejarlo de lado, pero el que más le fastidiaba de todo era su propio jefe. Y todos los días, mañana tras mañana, su jefe venía y le fastidiaba y le decía algo porque él era cristiano. Pero llegó un día en que el jefe le dijo: ven, yo quiero hablar contigo. Y el jefe lo llamó a su oficina y le dijo: cierra la puerta. Y el jefe se sentó allí en el escritorio y lo miró al muchacho. Y le dice: ¿sabes qué? Yo necesito lo que tú tienes. Y el jefe se puso sobre su escritorio y se echó a llorar como un niño. ¿Qué había visto él? Que este muchacho tenía lo que tanto él toda su vida había estado buscando. Cuando uno camina con el Señor, las personas que están alrededor, llega un momento que preguntan: dime, ¿qué tengo que hacer para ser como tú? Y así fue. En esta ocasión dice que el jefe de la cárcel, el carcelero, llamó a Pablo, a Silas, y les dijo: ¿qué tengo que hacer? Y entonces dice que lo llevó a su casa y escuchó como Pablo le predicó la palabra de Dios, y él y toda su familia, dice que fueron salvos. Toda su familia creyeron en Cristo y recibieron de la salvación. ¿Por qué podía el carcelero hacer esto? En esta época, el que era el dueño de la cárcel, el que estaba a cargo de la cárcel, podía hacer lo que quería con los presos. Los presos estaban allí, si quería le podía pegar, si quería le podía maltratar, si quería se lo podía llevar a tomar un café a su casa. No había ningún problema con esto. Solo que cuando el gobierno los llamara, que tenían que presentarse, tenía que, por supuesto, presentarlo. Porque si se escapaba el preso, le cortaban la cabeza, ¿no? Entonces podían hacer lo que querían. Entonces el carcelero, como estaba impactado con estos dos, lo que hizo fue llevárselo a su casa para que le predique y les diga dónde está el secreto de la vida cristiana. Así que los llevó a su casa felices, creyeron en Cristo, se bautizaron en ese mismo lugar y dice que le curaron las heridas a Pablo y a Silas, pero a la mañana siguiente había que volver a la cárcel, ¿no? Porque si lo dejaba escapar, esta vez sí que le cortaban la cabeza, no hacía falta que él se la corte, se la iban a cortar de verdad. Entonces lo lleva de nuevo a la cárcel. Yo me imagino que en ese momento el pesar de este carcelero: esta gente me ha traído las noticias que jamás en mi vida nadie me había hablado. Me trajeron las palabras que yo necesitaba, que trajeron sanidad a mi vida y a mi familia. Y yo estoy agradecido, quería hacer algo por eso. Le preparó la mejor comida, los atendió como reyes, pero la mañana siguiente tenía que volver a la cárcel. Y Pablo y Silas volvieron a la cárcel y allí estaban en la cárcel otra vez. Imagínense, en ese momento tocan el timbre y son los funcionarios del gobierno que traen la noticia y le dicen de arriba que los dejes nomás, ir libres. El carcelero habrá venido corriendo donde estaba Pablo y Silas: muchachos, escuchen esta. Acaban de decirme que los dejen libres. Ustedes se van ahorita mismo de aquí y están totalmente libres. Miren lo que hizo Dios. Ese hombre que acababa de creer en Jesús pudo ver con sus propios ojos cómo Dios contestaba las oraciones. Feliz fue allí y le dijo: miren, ¿saben qué? Aquí Dios hizo otro milagro más.
Dios hizo que los de arriba digan que los suelte. Entonces, aquí nos mandaron que los deje salir, así que ustedes váyanse y váyanse con Dios en paz a seguir llevando estas buenas noticias a otras personas. No sabemos la razón porque la gente de arriba, los gobernantes, decidieron dejar libres a Pablo y a Silas. Algunas personas piensan que pensaron, bueno, ya unos cuantos latigazos y una noche en la cárcel, suficiente castigo. Ya con esto no van a dejarse de predicar y no van a molestar más a nadie. Le va a servir de escarmiento, así que se vayan. Otros piensan que fue el terremoto que sucedió lo que les dio miedo, porque eran gente supersticiosa los que vivían aquí. Entonces, al ver el terremoto y todo lo que pasó, habrán dicho, acá nos estamos metiendo en algo grosso, entonces mejor los dejamos para que se vayan y que salgan de la ciudad antes de tener más problemas. La Biblia no dice por qué los dejaron libres. Lo cierto es que ellos fueron puestos en libertad de repente. Y en esto se puede ver la mano de Dios. En la Biblia, en Proverbios 21:21, dice que el corazón del rey está en la mano de Dios, así como los repartimientos de las aguas. En la antigüedad, cuando había un río y se quería regar los campos, se hacían surcos que desviaban el agua para donde uno quería y entonces uno podía regar todo lo que quería. Y la Biblia enseña que así está el corazón en la mano del rey. A lo que quiere, lo inclina. Y Dios puede mover el corazón de los gobernantes para que tomen decisiones que cambien las cosas y que vayan para donde Dios quiere que vayan. Por eso es que nosotros necesitamos orar por nuestros gobernantes. ¿Se dan cuenta? Porque Dios es el que puede mover el corazón de ellos para que tomen decisiones y tomen decisiones buenas y sabias que nos benefician a nosotros. Así que aquí vemos claramente cómo Dios movió el corazón de los gobernantes y ellos dejaron libres a Pablo y a Silas en respuesta a las oraciones. Versículo 37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo podría haber agarrado la primera puerta y salido de allí y amigos, si te he visto no me acuerdo más. Pero le dice, no, momentito. Nosotros somos ciudadanos romanos. Nos han pegado, nos han azotado, nos han puesto presos sin ningún juicio y ahora en secretito nos dicen nomás que nos vayamos. Esto no se queda así. Que vengan ellos mismos acá y que nos vengan a sacar de la cárcel, a abrir la puerta y a disculparse y entonces ahí nos vamos a ir. Y la ley decía que ningún ciudadano romano podía ser tratado como ellos fueron tratados. Le pegaron, los azotaron, los maltrataron, sin juicio los encerraron. Y ningún ciudadano romano debía ser tratado de esa manera. Así que los gobernantes habían cometido un gran error. No se daban cuenta, pero lo que habían hecho era que habían cometido una gran injusticia. Pablo y Silas podrían haber seguido a su casa tranquilos, pero lo que hicieron es que reclamaron. Que vengan ellos aquí y que den una explicación. ¿Por qué hicieron eso? La respuesta es para denunciar la corrupción, para denunciar los errores que había en ese lugar. Es interesante que hay muchas personas que piensan que el cristiano es una persona que le pasa un camión por encima y se queda quieta sin decir nada. Y entonces hay muchas personas que tienen problema con esto y piensan que un cristiano nunca va a levantar su voz para quejarse por algo. Pero es interesante que la Biblia dice, hay dos ocasiones, ¿no?, en que cuando uno es ofendido, cuando uno es tratado injustamente, ¿qué dice la palabra que tenemos que hacer? ¿Reclamar y protestar? No. Dice la Biblia que si te tratan injustamente, tú tienes abogado en los cielos que te defiende, tú cuéntale a él y deja que él te defienda. Pero cuando se trata de ti, pero cuando estás viendo que la injusticia es hacia otro, tú tienes que levantar tu voz. Lo que pasa es que nosotros hacemos al revés. Cuando las injusticias son contra nosotros, bien que reclamamos fuerte, pero cuando son contra otros, miramos por otro lado y no nos damos cuenta.
Y aquí lo que está haciendo Pablo es enseñando una gran verdad. Y es que Pablo no reclamó cuando se trató de él. Cuando le pegaron, cuando lo azotaron, cuando le dieron duro y le dieron de alma, ¿dijo algo? ¿Dijo yo soy ciudadano romano? No. Cuando el soldado extendía su mano para pegarle a Pablo, nomás con que le hubiera dicho, un momentito, soy ciudadano romano, ahí se acababa todo. Lo dejaban seguramente libre al momento. Pero él no dijo nada en ese momento, sino que dejó que le peguen, dejó que lo encierren y que suceda todo lo que sucedió. Pero cuando le dijeron, ya vete de aquí, Pablo pensó en los cristianos que venían después. Si los gobernantes, que eran los que puestos por Dios para cumplir el orden y defender el bien, cometían estas injusticias y sin averiguar nada estaban condenando y metiendo a los cristianos presos y no los cuidaban, entonces él, pensando en las personas que venían después, Pablo denuncia la corrupción. Y él dice, momentito, que ellos vengan aquí y que nos saquen ellos mismos. Pablo reclamó. ¿No? Una cosa que podemos aprender aquí es que una de las funciones del cristiano es denunciar la corrupción, con respeto y con firmeza, pero tenemos que levantar nuestra voz cuando hay injusticias con las personas que están alrededor. Hace muchos años atrás, una persona me pidió que le acompañe al doctor porque su hijito, que iba a la escuela, se había lastimado. Y yo le pregunté, ¿qué le pasó? Y resulta que su maestro de la escuela primaria le había empujado al chico y le había quebrado una pierna. Y cuando lo acompaño al médico, le pregunto, eso sucedió en la escuela, así que le pregunto al médico cuál fue la explicación que la escuela le ha dado. Y el maestro mira lo que estaba escrito y dice, vinieron tal día, a tal hora, y aquí dice que este chico se cayó y se lastimó, pues. Pero esa no era la verdad. Entonces, hablando con la mamá, le dije, mira, esto no está bien, acá algo está extraño. Y entonces lo que vamos a hacer es ir a la policía y explicarle lo que ha sucedido para que ellos investiguen lo que ha sucedido, porque si aquí hubo algo que está mal, es necesario que las autoridades se hagan cargo. Entonces fuimos a la comisaría y explicamos lo que pasó. La policía tomó nota y la policía dijo, a la mañana siguiente vamos a investigar y si algún maestro ha hecho algo que no está bien, entonces vamos a tomar medidas. ¿Ya? Y esta familia no era cristiana. Y entonces sucedió así y el policía, a lo último, antes de que nos vayamos, me dijo lo siguiente, nosotros vamos a investigar y vamos a tomar medidas, pero eso va a pasar a que los maestros mismos, el grupo de maestros, se encarguen de disciplinar a ese maestro. Pero entre nosotros es muy probable, lo más probable, es que esto se quede así, como en la nada. Pero hay una forma que es hacer que esto realmente se ocupen de tomar medidas y es que salga a los medios. Entonces, ¿qué hicimos? Fue escribir una carta a un canal, al noticiero de la televisión y decir, esto es lo que pasó, ustedes investiguen si es verdad. Al día siguiente, a la noche, el director de la escuela estaba allí en la casa pidiéndole, por favor, que retire los cargos, que nunca jamás algo así va a suceder, nunca más algo así se va a suceder, porque a la mañana siguiente venía la televisión a la escuela y los medios iban a venir y se iba a enterar todo el país de lo que ha sucedido. Ahora, como cristianos, es nuestro deber y nuestra responsabilidad denunciar la corrupción, denunciar lo que está mal. Pero la palabra dice que eso lo tenemos que hacer por otras, por las personas que sufren injusticias. Pablo aquí no se defendió a sí mismo. Cuando a él le pegaban, él no dijo, soy romano. Pero cuando pensó en los cristianos que se quedaban allí en Filipos, en lo malo que había sido el gobierno allí, entonces él levantó su voz por ellos. Y le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Ellos tuvieron temor, tuvieron miedo. Versículo 39, y viniendo les rogaron y sacándoles le pidieron que salieran de la ciudad. De repente, todas las autoridades se hicieron presentes en ese lugar.
En este tipo de cárceles, los gobernantes nunca venían a mirar, mucho menos a abrirle la puerta a un preso que se estaba por ir. Pero dice que vinieron volando, corriendo, porque tenían miedo. ¿De qué tenían miedo? De que habían hecho mal. Pablo levantó su voz, poniendo en evidencia lo que estaba mal, y allí Dios le dio gracia y le dio autoridad, y dice que enseguida vinieron los gobernantes. ¿Y qué hicieron? Dice que vinieron a él y les rogaron, por favor, y sacándoles con toda amabilidad seguramente, les pidieron que salieran de la ciudad. No lo echaron a patadas, no se enojaron, no los sacaron, sino que les rogaron y le pidieron que por favor tengan la amabilidad de no armar más problema aquí, que vayan tranquilos, que no hay problema y que ellos podían y debían irse de ese lugar. Seguramente estarían arrepentidísimos y ellos estaban allí apesadumbrados por todo lo que habían hecho allí. La Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos que ser sal y luz. Y la sal en esa época, la función que tenía era detener la corrupción. No había heladera ni freezer en esta época. Entonces, cuando la Biblia dice que el cristiano tiene que ser sal, lo que está haciendo, es decir, era que en ese momento la sal se usaba para detener la corrupción. La carne no se la podía guardar, entonces se le echaban bastante sal para que no se pudra, ¿no? La función del cristiano en el mundo donde estamos es esa misma: detener la corrupción. Por supuesto, hay muchas cosas malas a nuestro alrededor, hay muchas injusticias a nuestro alrededor, pero Dios nos puso en un lugar, Dios te puso en ese trabajo, Dios te puso en esa escuela, en ese lugar donde tú estás, para detener la corrupción. Y una forma de detener la corrupción es lo que hizo Pablo, de levantar su voz y decir: esto no está bien. Versículo 40. Y entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Pablo no era un buscapleitos. Él aceptó las disculpas y él se fue de allí a casa de los hermanos, a casa de Lidia, para consolarlos, para animarlos y contarles las cosas que Dios había hecho, y luego salieron de esa ciudad. La Biblia dice: hay un final dichoso para el hombre de paz. Pablo en esa noche seguramente habrá dado gracias a Dios por todo lo que había pasado. Pero yo tengo una pregunta. ¿Fue bueno que acusen a Pablo? ¿Fue bueno que lo acusen injustamente? ¿No? ¿A quién le gusta que se anden hablando mentiras y que te acusen injustamente? ¿Fue bueno que lo azoten y lo maltraten? Por supuesto que no. ¿Fue bueno que lo manden a la cárcel y pasara las que pasó? Tampoco. ¿A quién le gusta esto? Sin embargo, Dios de todo eso sacó algo bueno. Una familia entera conoció a Dios, otra familia entera conoció a Dios, y Dios sacó algo bueno de todo esto. ¿Qué podemos aprender de esto? Que circunstancias van a suceder, que hay veces van a pasar cosas que tú no vas a entender, que hay veces que va a haber injusticias que te van a pasar, que va a haber situaciones injustas que vas a vivir, que hay veces van a haber mentiras que te van a decir, pero Dios puede cambiar todas esas cosas para bien. En Romanos capítulo 8, versículo 28, hay una hermosa promesa de parte de Dios que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir? Que si tú amas a Dios, hay un propósito para tu vida. Y hay un propósito para cada cosa que te sucede. Y dice que si tú amas a Dios, todo lo que pase, todas las cosas buenas y malas que suceden, Dios lo va a volcar y lo va a hacer para que resulte en algo bueno. Pablo sabía bien esto y vio cómo Dios transformó esa cárcel y todo lo que le tocó vivir en algo realmente bueno. Pablo y Silas amaban a Dios con todo su corazón y Dios los usó para un propósito más grande. Cuando nosotros hacemos las paces con Dios, tenemos garantizado el final. Cuando tú haces las paces con Dios, sabe cómo va a terminar tu vida. La garantía de Dios es que vas a tener un final dichoso. Hay dos formas
de enfrentar la vida. Problemas van a venir, pero hay dos formas de enfrentar la vida. Uno es de la mano de Dios y otro es sin Él. Aquellas personas que enfrentan la vida de la mano de Dios, dice la palabra, que tienen un final feliz y que todas las cosas que buenas y malas que sucedan, Dios las encamina para bien. En estos meses que estamos yendo a la ciudad de Quesenuma, cuando hacemos reuniones para la gente, estamos pasando allí un pequeño DVD, una pequeña testimonio de un muchacho llamado Nick Vujicic, es el apellido. Y es un muchacho que tal vez ustedes escucharon hablar de él, es cristiano. Pero Nick no tiene ni sus dos brazos ni sus dos piernas. Él nació así. Y él, sin brazos y sin piernas, practica prácticamente todos los deportes, natación, golf, todos los deportes que ustedes pueden imaginarse que una persona puede hacer, él lo puede hacer. Y él, a la edad de 15 años, él se preguntaba, ¿por qué yo nací así? Tan raro. Toda la gente lo veía y le dice, ¿qué te pasó? Y dicen que los médicos no saben explicar qué es lo que le ha pasado, porque él ha nacido en esa condición. Pero a la edad de 15 años, él conoció a Jesús como su Señor y Salvador. Y él leyó por primera vez en la palabra la historia donde a Jesús le preguntan por un muchacho que había nacido ciego. Y la gente en esa época tenía la convicción de que si alguien tiene una enfermedad es porque algo malo se ha mandado y algo malo ha hecho. Entonces la gente, viendo al muchacho que era ciego, le dijeron, Jesús, dime, ¿quién pecó, él o sus papás, para que nazca así? Y Jesús le contesta, no pecó ni él ni sus padres. Él nació así, él está así, para que la gloria de Dios se pueda ver. Y dice que Nick leyó esa palabra y él entendió. Yo no nací así, nada más que por una razón, para que la gloria de Dios se pueda ver en mi vida. Y él recibió a Jesús como su Señor y Salvador, y Dios derramó al toque en su corazón paz y gozo. Y es una persona que está siempre contenta. Y es increíble, como sin brazos y sin piernas, él va por los colegios secundarios de todo el mundo, hablándole a los jóvenes sobre la importancia de la vida y de la importancia de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y nosotros estamos usando este video para compartir con la gente que ha sufrido el tsunami. ¿Por qué? Muchas personas que han sufrido el tsunami han perdido sus casas, familiares, trabajos y todo lo que tenían. Y aún teniendo manos y pies, aún pudiendo caminar y moverse y hacer muchas cosas, muchas personas en este momento han perdido la esperanza de vivir. Y muchos ya no quieren vivir. Pero es interesante que al escuchar el testimonio de este joven, que dice, yo no tengo brazos y no tengo piernas, pero yo soy una persona feliz porque tengo a Cristo en mi vida. Y escuchando el testimonio y viendo las cosas como él practica deportes y las cosas que él hace, eso trae esperanza para las personas que la habían perdido. ¿Ciertamente es bueno que él haya nacido así? No. ¿Es bueno que haya personas en esta situación? No. ¿Es bueno que su familia haya sufrido un shock al verlo? No. No fue bueno. Pero Dios lo transformó para bien. Hoy en día miles y miles y miles de personas que escuchan la historia de Nick reciben esperanza y pueden creer y conocer a este Dios de la vida. Ciertamente, Pablo experimentó lo mismo. Aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y al igual que Nick, muchos a su alrededor y muchos en muchas partes del mundo pueden ser bendecidos. Hermanos, cuando uno enfrenta la vida de la mano de Cristo, problemas pueden venir, enfermedades pueden venir, situaciones pueden venir. Pero llega un día en que tú vas a mirar para atrás y tú vas a decir, el Señor estuvo conmigo. Había un propósito para esto. Yo en ese momento no lo entendía, pero Dios sí tenía un propósito para mí. Y qué lindo es cuando llega ese día. Qué lindo es cuando uno mira para atrás y uno dice, Dios estuvo conmigo.
Dios tenía un propósito. Yo no entendía, pero Dios sabía lo que hacía conmigo. Qué lindo es cuando llega ese día.